Los deportes en ORT Noticias. Ya estamos listos con el segundo bloque de la información deportiva de esta edición de ORT Noticias, el segundo día de la semana, martes 14 de abril. Ya estamos en la tercera hora de la información, prácticamente tocando la media hora, son las 8:29 y la temperatura en actualización, en un instante más se la voy a dar a conocer, aun y cuando las previsiones en cuanto al clima se refiere, hoy será un día ciertamente caluroso y la experta en este tema es Lore Torres, le tendrá más noticias al respecto, sobre todo el pronóstico para las siguientes horas. Tenemos 20 centígrados, está en buena parte de la ciudad todavía el cielo cubierto por nubes y hay niebla en algunas partes de la capital tamaulipeca. Saludos cordiales a todos, vamos a la información. El tema de los Juegos Olímpicos continúa siendo parte de la agenda mediática dentro de lo que ha sido, bueno, pues no solamente las semanas recientes, sino meses antes, donde comenzó toda la cancelación de los diferentes eventos deportivos a nivel mundial, todos los de clase mundial. Me refiero a la Euro, que fue prácticamente donde empezó todo, la Euro 2020, que se aplaza para el siguiente año, no tiene fecha, porque todavía incluso creo que por ahí quedaban playoffs por disputar, y hay que acomodarlos. Esto que pudiera considerarse en lo que hace mucho tiempo, si usted se acuerda, aquí teníamos en México la modalidad del el repechaje o la reclasificación, donde existía la oportunidad de equipos que durante lo que fue el proceso eliminatorio, dentro de sus grupos no obtuvieron los lugares 1 y 2 que estaban por repartir, pero sí fungieron como mejores terceros lugares, ubicados en los diferentes escenarios de la Euro o del camino clasificatorio de la Euro 2020. Entonces se pasó para 2021. Bueno, cuando empezó todo esto, el único que se resistía pues era el Comité Olímpico Internacional. Estoy recapitulando dentro del tema. Sin embargo, era inminente y llegó el momento en decir, ¿saben qué? Hasta el 23 de julio del año que viene, 2021. No estamos hablando porque la primera, y esto a referencia de lo que declaró en su momento el mismo Comité Olímpico Internacional y Thomas Bach, su presidente, decía, bueno, vamos a hacerlo a más tardar cuando sea la estación veraniega o el verano boreal, como se conoce también en ese paralelo donde se encuentra ubicado el país nipón, Japón. Y era más o menos por el mes de mayo, no después. Sin embargo, decidieron, y porque obvio vieron el espectro de todo lo que está por delante en cuanto al panorama se refiere mundialmente hablando, de la posibilidad de que en esas fechas no se pudiera llevar a cabo, entonces pues ya definieron que sería para el 23 de julio del año que viene. Pero se siguen manifestando, a pesar de que aquí hace 3 semanas más o menos, de manera puntual, platicamos con ustedes del fondo de contingencia que ya había manejado en su momento y que dio a conocer el Comité Olímpico Internacional para este tipo de contingencias, me refiero a la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero también hay gastos paralelos, todo lo que en cuanto al tema del comité organizador, que seguramente va a ser apoyado por el Comité Olímpico Internacional, que ha presentado pérdidas importantes, millonariamente hablando, son cientos de millones de dólares lo que costó aplazar los Juegos Olímpicos, pero le repito, todo esto sin duda estará respaldado por el Comité Olímpico Internacional, que definitivamente nadie quiere en su momento, porque bueno, pues esto es, se puede decir, un ahorro. Bueno, pues más o menos este ahorro no lo van a querer utilizar, aunque lo van a tener que hacer, pero no de manera gustosa, ¿no? O sea, decir, ¿saben qué? Pues sí, aquí está el dinero, no se preocupen, no pasa nada. Obviamente ese dinero, ese monto que es muy importante, que está en miles de millones de dólares, como tal, que se dio a conocer, y repito, aquí nosotros lo participamos para ustedes hace aproximadamente 3 semanas, bueno, pues ese dinero seguramente estaba tal vez etiquetado o tenía una visión para ser utilizado en otros rubros que tienen que ver también con el olimpismo. Pero, como lo hemos venido mencionando, el ahorrar para decir, bueno, es que vamos a ahorrar para cualquier cosa o por cualquier cosa, bueno, pues esa cualquier cosa ya está ahorita. Entonces es lo que está en este momento analizando el Comité Olímpico Internacional para ver cómo puede sanear las finanzas del comité organizador, porque no solamente, y esto es muy importante, y lo mencionábamos hace un instante también cuando hablábamos del tema relativo al ascenso MX y la posibilidad de que hubiese alguna modificación en el reglamento de competencia como tal y en el de afiliación. En ese sentido,
no hay que olvidar que todo esto se traduce en personas, en empleos, en gente que depende de manera directa o indirecta del deporte en sí. Y ya no estoy hablando de la contingencia que estamos viviendo en este momento y lo detenido que se encuentra el deporte y que desafortunadamente, como en todos los ámbitos de la economía, pues también está siendo golpeado y de una manera importante. ¿Por qué? Porque todos va conforme a la dimensión y nivel de economía que se geste o que se maneje. Sí, pero todos al final tienen una afectación tal que es preocupante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el negocio del fútbol como deporte, pues es un negocio multimillonario. Y no hablamos solamente en pesos, hablamos en dólares, porque ya prácticamente se traduce como tal. Y lo que platicábamos más temprano, hay una tendencia, sin desviarnos mucho del tema de los Juegos Olímpicos y de todo este problema económico que se está viviendo, pero hay una tendencia aparentemente dentro de lo que desde hace 2 años ha estado buscando la Liga MX para crear una liga norteamericana. Esto sin que se haya hecho de manera oficial, pero todas las intenciones aparentan que vaya hacia ese camino y que en el 2026 se consolide haciéndole pues prácticamente con una rúbrica con letras de oro, por decirlo así entre comillas, cuando se lleve a cabo el Mundial, que de manera tripartita coorganizadores van a ser Estados Unidos, Canadá y México. Y este esfuerzo, obviamente, donde México, hay que también decirlo, y esto es a título personal, es un adjetivo que yo le pongo a México, prácticamente le dejaron nada. Y estará buscando seguramente dentro de esta negociación para, entre comillas, buscar fortalecer la MLS, que créanme que no necesita que se fortalezca. Económicamente hablando, hasta antes de esta pandemia, la Major League Soccer trabajando el fútbol en los Estados Unidos desde 1992, previo a la organización de los Juegos, de la Copa del Mundo, de la fase final de la Copa del Mundo que se celebró en ese país, pues ya tenía una visión muy clara y a largo plazo, no como la que desafortunadamente tenemos en nuestro país, que se trabaja pues prácticamente de semana a semana, conforme se nos vayan ocurriendo las cosas. Y aun y cuando no se saben manejar de manera adecuada, y en base a la experiencia que tenemos nosotros, porque algo debemos de saber después de estar poco más de 30 años en la crónica deportiva, pues el manejo de la información y de la forma en la cual se filtran todos los detalles, incluso muchos de ellos muy finos, y que de manera increíble llegan hasta la opinión pública, y no porque esto no sea bueno o no sea malo, o al revés, sea bueno o sea malo, es subjetivo y cada quien puede verlo desde el cristal como mejor le convenga, pero en lo particular esto dentro de los resultados, y obviamente no tiene nada tranquilos a ninguno de los presidentes de los equipos del ascenso. Ayer la manifestación que daba a conocer uno de los presidentes de los equipos del ascenso, me refiero al de los Toros del Celaya, que desafortunadamente pues se vio involucrado en un disgusto con uno de los periodistas, y me refiero a Alan Archer, quien es el presidente de los Toros del Celaya, porque se filtró información acerca de una reunión que se llevó a cabo el día de ayer mediante videoconferencia de los presidentes del ascenso con el señor Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la Liga MX y Ascenso MX. Entonces, este tipo de situaciones van enrareciendo las intenciones, que a mí en lo particular, y como lo comentaba más temprano, estoy de acuerdo que sí se necesita una modificación para mejorar, no una sustancial que cambie completamente el panorama, y sobre todo eche por la borda la inversión que se ha hecho por parte de particulares, de universidades, de gobiernos de Estado. Y cuando hablo de gobiernos de Estado, lo manifestábamos más temprano, el gobierno de Morelos ha invertido una cantidad importante de dinero porque el proyecto social también cuenta como tal. Y si no lo queremos entender en una nación tan golpeada por muchas situaciones, las que usted guste y mande, pues el fútbol, aunque a muchos no les guste el deporte del balompié, y es respetable, pero es una parte importante en impacto en la sociedad. Ayer nos dimos cuenta cuando los rumores, y de los cuales nosotros no somos copartícipes, nosotros nos fundamentamos en información oficial cuando esta se da, pero cuando los rumores acerca del futuro del ascenso, y futuro incluso inmediato, se dieron a conocer por parte de algunos amigos periodistas a quienes tenemos un aprecio importante y respetamos mucho su trabajo, y no estamos cuestionando absolutamente nada de lo que realizan, al contrario, cada quien busca la manera en la cual pues quiere llevar la noticia y sobre todo anticiparse
para tener primicias, porque de eso también se trata la labor periodística que realizamos aquí. Pero sí, la reacción a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, fueron unánimes de un rechazo a cualquier cambio que tenga que ver con una modificación, como por ejemplo el decir quitar el ascenso y el descenso, si es que esto se diera, o por lo menos si es que esto se habló como tal. Vaya, no hay un comunicado, como en ningún momento, hace 2 meses se habló al respecto, usted recordará, hubo muchos rumores, mucha información que incluso de repente desapareció, pero nunca provino de la misma Liga MX o Ascenso MX. Y parece ser que otra vez se vuelve a retomar el tema, y como hay un vacío en cuanto a contenidos por parte de este aislamiento social, la suspensión de todos los deportes a nivel mundial, entonces pues todo este tipo de informaciones acapara la atención, pero en lo que sí es un hecho, y nosotros siempre seremos parte de esta filosofía, nunca hacer una nota de otra nota, mientras no se tenga el sustento oficial. Nosotros simplemente, por petición de quienes nos hacen el honor de escucharnos y de seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas, pues lo compartimos sin ningún problema con ustedes. Así están las cosas. Recapitulando el tema del COI, rápidamente, sin duda se va a solucionar, hay recursos de por medio para que sin ningún problema el próximo año, y ya no se piensa aplazar, porque esto ya es de manera tajante, lo dijo el Comité Olímpico Internacional, no se va a aplazar ya más fechas de las que se han establecido para el próximo año los Juegos Olímpicos. Rápidamente, los resultados del día de ayer en la I-Liga MX, Toluca y Necaxa empataron a 3, volvió a perder Cruz Azul en la I-Liga, y que por cierto, el día de ayer volvió a ser Jonathan Borja, no le sabe mucho al tema de los videojuegos, perdió con Juan Portales, del Atlético San Luis, y ganó el equipo del Atlas. No, el Atlas perdió 2-1 con el equipo de Puebla. Para el día de hoy, Juárez contra Pumas, Pachuca contra Chivas y Rayados del Monterrey contra Monarcas Morelia. Y Liga, que ya también la Major League Soccer estará iniciando el próximo domingo. Esto vamos a tener a lo largo de la semana. Por cierto, el Chicharito Hernández va a ser el representante del LA Galaxy. Hasta aquí la información en este segundo bloque, 8:41. Vamos a una pausa y regresamos con más de RT Noticias con Claudia Vázquez. Que tenga usted un excelente martes.